Muy buenas tardes a todas, a todos, a todas. Siestas para algunos, hemos hecho horario especial, saben que tenemos una gran invitada el día de hoy. Recordarle algunas cosas. Este sábado es una comunidad latinoamericana, pero tenemos la agenda argentina. Este fin de semana es feriado largo a partir de mañana, así que disfruten, descansen, lean. Y el sábado no tenemos clase. Miércoles que viene recuperamos horario 18 horas. Tenemos al gran Kevin Ledman, parte de esta comunidad. Vamos a hablar de la importancia de la comunicación judicial. Pero antes del miércoles, recuerden, para las y los que quieran, tenemos las jornadas de Amazon, de AWS, que nuestra comunidad también promociona. Me toca la apertura y va a estar... van a haber varios y varias speakers muy interesantes. Es en horario argentino, de 12 a 14. Y después tenemos, eso va a ser el martes que viene, el otro martes y el otro 3 martes corridos. Entonces tenemos martes 30, miércoles 31 Diplo con Kevin Ledman. Y ya hoy empezamos a planificar nuestro martes 13, nuestro, siguiendo la tradición hispana, día de mala suerte. Estamos empezando a armar el Puede Fallar. Este año creo que va a estar cada vez mejor, ¿no, Celi? Estuvimos con 2 speakers y creo que vamos a modificar para las y los que han estado en las 2 últimas. Vamos a modificar alguna cosita en el medio, me parece que se viene de Creo que va a ser participación. más participativo. Exacto, se viene Tal de vez alguno se participación. anime a contar algún fracaso. Traigan sus fracasos en el bolsillo, en la mochila, en la bolsita de merienda, en lo que quieran, pues me parece que lo vamos a compartir. Bueno, y después el miércoles que viene, un poco el Polo García de nuestro equipo, el Nico, va a explicar algunas cosas que vamos a ir agregando a la app de Human, que me parece que les puede ser interesante y útil. Hay consultas, sigan preguntando, recuerden. Fíjense si están chequeados en el campus de la Universidad Champagnat. No, o sea, DNI, usuario, DNI clave, entren a la página de la Champa donde dice campus virtual y chequeen. Y después el resto del pago, no se preocupen, ya lo vemos. No me queda nada más, Celi, no sé si te queda algo más. Entonces, martes, la jornada AWS, Vivi la va a estar poniendo en el campus y en el WhatsApp, ahora en el chat, si no lo han visto, está en el app de Human y en el campus. Eso es gratuito y hay certificación por las 3 jornadas. Así que bueno, vamos a la cancha, hoy tenemos... Sí, decime. No estamos completísimos. ¿Estás sin cámara? ¿Dónde está? Estoy en viaje, ya llego. Ah, me parece. Ah, bueno, ok, dale. Tiene pánico escénico, por eso no se Sí, muestra. sí, está como el perro que tenía la caja en la cabeza. Ok, tiré los años arriba. Hoy tenemos una gran jornada. Empezamos, vieron que ya hemos visto la ética hacker, hemos visto los conceptos de innovación, hemos visto neurociencia y hoy empezamos a transitar con Miriam la fórmula secreta de la gente de cambio. ¿De qué se trata? Saquen nota, anótenlo como en el recetario de la abuela. O si no lo anotan, vívanlo, reflexionenlo, porque me parece que es parte de lo que queremos hacer en esta comunidad. Miriam es licenciada en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, diplomada en Relaciones Laborales y formación en Recursos Humanos, training en Facilitación de Procesos de Cambio y aproximación sistémica, metodología ágil, coaching ejecutivo y de equipos, título universitario de inteligencia emocional. Esto me encanta. Formación técnica superior en fotografía, ¿dónde? En el MoMA de Nueva York. Formación en planes y medidas de igualdad en empresa, en la Escuela de Igualdad del Ministerio, y formación en nuevas masculinidades. Temazo que creo que este año lo vamos a tratar si tenemos alguna oportunidad. Recién estábamos hablando con Miriam, nuevas masculinidades y la reflexión que hay que hacer sobre esa deconstrucción. Y es especialista y tiene experiencia en sistemas público y privado de innovación, organizaciones de red, startup y procesos participativos. Gente, bienvenido, Miriam Change. Gracias porque, bueno, ella desde España está participando por segundo año o tercero, creo que segundo año consecutivo en nuestra comunidad. Hola, muy buenas días para ustedes, tardes para mí desde España.
Muchísimas gracias por invitarme de nuevo este año. El año pasado la pasé buenísima y estoy encantada de volver a estar aquí. Los contenidos que he traído para la sesión de hoy, con esa intención de, bueno, ustedes que son agentes de cambio, ¿qué es aquello que podía tener más utilidad a nivel práctico en aquellos cambios que les está tocando promover? Esa es un poco la reflexión que hice y después de darle muchas vueltas, al final lo que traje fueron 2 contenidos que, si bien es cierto que cuando yo empecé a trabajar en procesos de transformación, primero ya son muchos años trabajando en este tema desde el 99, pero primero desde dentro y luego desde fuera, en aquellos primeros años no había demasiada cosa. Ahora ya sí que va viendo, tanto a nivel teórico como metodológico, bastantes cosas o bastantes material, pistas sobre cómo gestionar cambios. Pero de todas las cosas que hay, he escogido los 2 contenidos que nos pueden sacar de unos cuantos apuros y que al menos allanan el terreno en ese momento en el que estás dando los primeros pasos de cómo planificar la introducción de un cambio en tu organización, entidad, en el contexto en el que estés trabajando. Uno de ellos es una especie de fórmula matemática, pero que nadie se asuste, que no nos va a hacer falta calculadoras ni nada de esto, ya van a ver. Y lo otro son niveles de participación. Trabajar muy bien los niveles de participación, que parece algo obvio y sencillo a priori, pero luego cuando empezamos a hacer determinadas reflexiones es muy útil darle vueltas a este concepto. Vamos a hacerlo todo muy práctico y trabajaremos en los casos que ustedes tengan. Pero antes de eso quería lanzar unas primeras preguntas para empezar ya a reflexionar. Lo primero es en relación a los roles que ustedes tienen, o como aquí decimos en España, que tú tienes. Me van a permitir que salte a esta segunda persona del singular más directa que utilizamos por acá en Europa, pero que me permite expresarme con más rapidez. Los 2 roles, digamos, que tú puedes tener cuando estás en un proceso de cambio pueden ser muchos y hay teorías sobre los roles, pero si tuviéramos que separarlos de una forma como muy ruda, podríamos hablar de quién está promoviendo el cambio y quién está padeciendo el cambio, ¿sí? Si lo estás tú promoviendo o si de pronto alguien te viene encima con que van a cambiar las cosas y tú dices, oh Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Y no tienes apenas información. Y estoy segura de que te ha tocado estar en cualquiera de los 2 roles y probablemente ahora también estés incluso en las 2 posiciones, depende de las circunstancias. Entonces por aquí es donde me gustaría, y no sé, Nicolás, cómo anda el tema de salas, tú me dices. Cuando vos quieras, estamos listos. Muchas gracias. Que tuviéramos una primera conversación en grupos pequeños. Nos va a preparar Nicolás para que vayamos a salas en grupos pequeñitos de 4 o 5 personas más o menos, de manera aleatoria, y así, aunque ya me imagino que algunos y algunas os conocéis, pero os tenéis oportunidad de interactuar con personas a través de estas conversaciones. Me gustaría que conversaran sobre qué cambios has sufrido, es decir, cuando has estado en el rol de que tú no tenías que promover el cambio, sino que eran otras personas las que introducían el cambio y a ti se te venía aquello encima y te pedían que contribuyeses a lo mejor de alguna manera o ni siquiera, o bueno, cuando estabas en el lado de sufridor o sufridora. Y cuando estando en esos roles, ¿qué cambios has sufrido? ¿Qué cosas fueron dolorosas o difíciles para ti desde ese rol? Y ¿cómo reaccionaste o cómo te manejaste ante aquellas cosas que te resultaron incómodas? Voy a poner en el chat todo esto, porque he lanzado muchas cosas, lo voy a poner por ahí por el chat. Ahí va. Sería una conversación, como estamos 4 o 5 personas, pues más o menos distribúyanse el tiempo para que al menos cada persona tengáis 2 minutos para expresar algo, sobre qué cambios has sufrido, qué cosas fueron dolorosas para ti desde ahí y cómo te manejaste en esa situación. ¿Va bien? Hola a todo el mundo. Llegan en el momento perfecto. Están regresando compañeros y compañeras de las salas, que hemos estado haciendo un ejercicio inicial para calentar motores, y las personas que recién lleguéis ahora,
todo bien porque llegáis justo a tiempo. Muy bien, creo que estamos todo el mundo de regreso ya, ¿sí? Vale, pues vamos allá. Oye, me gustaría que por el chat me pusierais un poquito algo interesante que ha emergido en las conversaciones, algo que te ha resultado interesante y que ha surgido en las conversaciones. A ver, y echo un vistazo a ese chat, a ver qué ponéis por ahí. Sí, la Resistencia al pandemia, cambio. ¿verdad? Te vamos ayudando por si se va mucho. Ansiedad, incertidumbre. Expediente electrónico. Humor como herramienta para adaptarse. Resistencia al cambio. La IPP electrónica. El cambio Falta como de oportunidad. recursos. Falta de recursos. Creatividad. Resiliencia, que debe ser un Incertidumbre. desafío. Implementaría. Poca buenísimo, aceptación al shock. cambio, dicen por acá. Cambio para crecer. Buenísimo, como me gusta escuchar que muchas personas identificáis el cambio como una oportunidad de crecimiento. Y la pandemia veo que la nombráis todavía por ahí, en las conversaciones creo que también ha surgido y hablabais de lo que supuso la transformación digital para adaptarse a la pandemia. Oye, ¿alguien habló de humor como herramienta en procesos de cambio? A ver si localizo quién dijo esto. Aquí Silvia. Ya te digo, Silvia Farias, dijiste el humor como herramienta para adaptarse. Oye, Silvia, me gustaría que te abrieras el micro si tienes posibilidad y que nos cuentes un poquito de esto, del humor como herramienta para adaptarse. Ya puedo habilitar el micrófono por eso. Ya está habilitado. Hola, sí, en realidad, ¿cómo estás? Es un aporte de mi compañero Matías, de su conversación. Es lo que saqué de su capacidad de adaptación a una experiencia de cambio que vivió y quisiera llevármelo para mí porque es algo que a mí me cuesta. Qué bueno, ¿y qué es lo que te gustó que comentó tu compañero? Creo que el que se haya podido tomar esa situación de encontrarse en un lugar de trabajo nuevo, como, no sé, yo lo sentí como tipo una aventura, porque comparó esa situación con la de cuando viajaba y llegaba a un aeropuerto grande con otro idioma, y bueno, era acá para dónde agarro y como ponerle alegría a eso y también entre los tres que conversamos llegamos a la conclusión de que, al menos yo hice esa síntesis de lo que conversamos, de que por más que sea incómodo, el hecho de encontrar algo positivo para mí, poder incluso incomodidad encontrar algo positivo para mí. Pero bueno, lo del humor es algo que a mí me gustaría poder implementar en mis procesos de cambios impuestos. Muy bien, muchísimas gracias por compartir. Oye, y veo también algo que dice María Paula de Valis, que si es posible me gustaría también poder escucharte, que hablas de ansiedad e incertidumbre, que no eres solamente tú, María, quien lo dice, lo ha comentado más gente, más personas lo habéis dicho, pero pues bueno, por ejemplo, tú me gustaría que contases un poquito qué hablasteis en vuestra conversación sobre este asunto, sobre la ansiedad y la incertidumbre. Buenas A ver tardes. si es posible. Me disculpo por la cámara, tengo problemas técnicos con la compu, así que por eso no la activo, pido disculpas. Puntualmente, yo soy contadora trabajando en el Poder Judicial y en el grupo donde me tocó eran todos abogados, entonces bueno, cada uno contó su experiencia, no, yo desde la parte de la administración tuvimos un cambio de impuesto muy grande, desde un viernes fue acá, se termina el sistema que estaban usando, el lunes empiezan con esto. Entonces era con qué vamos a empezar, qué vamos a usar, cómo lo vamos a afrontar, y bueno, y uno viene con una metodología y un ritmo de trabajo que genera ansiedad de ver cómo vamos a llevar a cabo y llegar a puerto de la mejor manera,
y a veces hay que darle tiempo a los procesos, bajar un poco la ansiedad y todo va tomando su curso. Y bueno, la incertidumbre también viene de la mano, yo creo que más incertidumbre genera ansiedad también. Muchas veces estamos en el proceso, no sabemos, el camino no es 100% conocido, y bueno, y hay que tener la capacidad de adaptarse para poder seguir, no quedarnos en la crítica, pero bueno, es difícil, esto es una teoría y hay que tratar de tomar eso como para llevarlo a cabo. Sí, qué bueno esto que dices, ¿no? Es como tenemos esa conciencia de que los cambios normalmente se diseñan a positivo, ¿no? Para mejorar alguna cosa, y al mismo tiempo, aunque sabemos esto con la cabeza, pues es inevitable sentir ansiedad, incertidumbre, ¿no? Y cómo manejarnos ahí. Pues muchísimas gracias por traerlo esto, María. Oye, ahora les voy a proponer otro ejercicio, también en grupos pequeños, pero antes de saltar ahí quisiera que, para un poco resumir esto que acabamos de hablar, me pusieran por el chat si la figura de un animal pudiera resumir o representar qué tal lo pasaron con los cambios que sufrieron, es decir, estando en ese rol de sufrir un cambio, no planificarlo, ¿qué animal sería? Les pongo en el... Uy, ya lo tienen clarísimo, contestando ya todo el mundo. Uy, pulpos, ¿cuántos pulpos salen? Mamut, y camaleones. Molo, ratón, ave fénix, dice Ave uno. fénix. Mariposa, perezoso, dice uno. Insectos también. León, colibrí, suricata. Uy, esto me tienen que explicar lo que es, que no conozco este animal. O aquí lo llamamos de otra manera. Perros, gatos aparecen también. Chanchito de la India. Oye, alguien que explique, hay muchos pulpos que me gustaría saber. Camaleón puedo entender, ¿no? Porque el cambio, ¿no? Es como los camaleones que cambian de color, entiendo que va por ahí la cosa, pero el pulpo me tiene intrigadísima, y este animal que suricata, que no sé lo que es, me encantaría saber. María Belén, dijiste lo de suricata, si puedes explicarnos por qué elegiste ese animal y ya de paso a mí explicarme qué animal es ese. Puede habilitar No sé si... el micrófono, María Belén. María Sí, hola, Belén ¿qué tal? Delche. ¿Qué tal? Hola, Buenas ¿qué tal? tardes. Muy buenas. Bueno, la suricata es un animal pequeño que vive en comunidad, que es muy curioso. Qué bueno, ahí gracias. está. Que está todo el tiempo como muy mirando para todos lados, con mucho temor. Eso le genera mucho estrés, por eso vive poco, porque está muy estresado, porque está siempre... Y para defenderse se defiende en comunidad. Qué bueno, me encanta, me encanta. Solo en comunidad se defiende, pero está todo el tiempo moviéndose, muy activo, sube y baja continuamente y mueve la cabecita. Es por eso. Qué bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muy buena representación, sí. Y oye, pulpos hay muchísimos, y también me llama la atención cuántas personas coincidisteis, y no sé qué relación hicisteis con esto. ¿Alguien que puso el pulpo? Si pudiera explicar por qué. Tenemos por ahí, por ejemplo, a Agus Boncini. Romina Isa también puso pulpo. Agus ya puede habilitar el micrófono. Hola, a ver, un segundo que habilito la cámara. Hola, ¿cómo están? En realidad, siempre he estado del lado del cambio más que de la resistencia. Yo sufro cuando no hay cambio. Entonces, bueno, el pulpo se le corta una extremidad, pero le vuelve a crecer. En parte, y me imagino que habrán elegido el pulpo por esa posibilidad de tener varias manos, que no es exactamente, bueno, cómo es el pulpo, pero bueno, esas varias manos de tirar manotazo ahogado, por decirlo así, y tratar de saltear la situación y lograr algo. Pero como les digo, siempre he estado más del lado del cambio, y a mí me cuesta cuando no logran avanzar el paso siguiente. Muy bien.
Buenísimo, muy buenísimo. Ah, mira, dice Lore, y también es multitasking el pulpo, entonces eso ella lo ha asociado Lore con esto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo me voy a guardar este chat porque me encanta este recopilatorio de animales representando cómo se pasa cuando está sufriendo los cambios. Muchísimas gracias. Oye, pues vamos a seguir avanzando y vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Y ahora me gustaría que hicieran una reflexión sobre, vale, ya hemos conectado con la sensación de, somos animales, ya hemos conectado con la sensación de cómo lo sufrí yo en algunos cambios, qué cosas se me hicieron difíciles y cómo me manejé ahí, y hemos ahondado en eso con la imagen de este animal que representa un poco cómo la pasé yo ahí, ¿no? Entonces ahora me gustaría saber qué cosas hubieran hecho que se encontrasen más cómodos y cómodas con el cambio y cómodes. Y qué cosas incluso hubieran hecho que estuviesen con una mayor motivación para contribuir a dicho cambio. Y recuerdo que estamos hablando todavía cuando estás en una posición de que estás sufriendo tú el cambio, no cuando lo estás promoviendo. En la parte de promover el cambio, después iremos ahí. De momento, cuando estás sufriendo el cambio. Entonces, me gustaría que tuviésemos de nuevo en grupos una conversación, y mientras Nicolás termina de preparar las salas, que como es rapidísimo, estoy seguro que igual ya las tiene, en el chat pongo las instrucciones para esta conversación. Es conversar sobre qué cosas hubieran hecho que te encontrases más cómoda o cómoda en el cambio, y qué cosas si hubieran hecho que incluso sintieses más motivación para contribuir en ese cambio, a pesar de que tu rol era algo más pasivo porque no lo estabas promoviendo. ¿Sí? Entonces, este es el tema a conversar ahora en salas. Cuando quieras, Nicolás, de nuevo distribúyanse el tiempo para que todo el mundo pueda hablar, tenga oportunidad de hablar. Ahora lo siguiente que les voy a pedir va a ser que, mira, vamos a hacer en realidad un ejercicio de inteligencia colectiva, porque en las conversaciones que acaban de tener seguro que han salido un montón de cosas clave que pueden marcar la diferencia en un proceso de transformación si escuchamos esas ideas, ¿no? Qué cosas les hubieran hecho sentir más cómodos y cómodas, incluso mayor motivación, ¿no? Y lo podemos utilizar para cuando estemos en el otro rol, promoviendo cambios. Entonces les voy a pedir que por el chat, por favor, pongas aquellas cosas que han surgido en la conversación que has tenido que te han resultado más interesante o como que podía realmente ser fundamental y clave y que se puede utilizar. Y por ahí ya están poniendo, ya estáis poniendo un montón de cosas. Ah, qué bueno, ser parte del cambio, fundamental. Mira, hoy es uno de los temas que hablaremos justamente, la participación. La comunicación, previsión, reconocimiento, capacitación, que parece ser que ha faltado en algunos cambios, empatía, que bueno, buenísimo. Capacitación se repite, comunicación también, la participación se repite. Ya empezamos a intuir algunos contenidos. Perdón que te interrumpa. Di. Muy bueno, empezamos a avanzar, a intuir algunos de los contenidos que vamos a ver en lo que queda de la sesión de hoy. Apertura de los mandos de dirección, coaching hubiera ayudado, hacer algún tipo de piloto. Muy bien, buenísimo, buenísimo. Esto recogeremos todo, trataremos de recoger todo para poderles hacer una devolución, porque son ideas que vais a poder aprovechar a futuro. Vale, hay una cosa que habéis dicho, alguien ha dicho apertura de los mandos de dirección. Leila Ortiz has dicho esto, apertura de los mandos de dirección. No sé si sería posible que escucharte para que nos contases un poquito, cuando hablas de, en abstracto lo entendemos, apertura de los mandos de dirección, pero me encantaría escuchar apertura específicamente en qué. Leila Ortiz, no sé si es posible escucharte. Vamos a ver si hay suerte. Se puede Igual habilitar no ese micrófono. Ahí está. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas. Sí, estaba comentando en el grupo donde nos tocó charlar que cuando nosotros teníamos expediente electrónico, yo trabajo en la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza, soy asesora letrada, y cuando llegó la pandemia nosotros ya por suerte teníamos habilitado el expediente electrónico. Pero si bien era así, cuando nos mandaron a la casa,
porque no podíamos ya ir a la oficina, no nos habilitaron el acceso al expediente electrónico. Nos mandaban todo por mail, teníamos que descargar todo, trabajar todo desde las computadoras que teníamos, mandar los documentos junto con el expediente y otra persona se encargaba de subir todo el expediente electrónico. En un momento yo comenté que me parecía una locura que si nosotros todos teníamos acceso a un sistema que era remoto, electrónico, que cómo no nos podían dar acceso a cada uno de nosotros desde donde estuviésemos. Y la respuesta era que no se podía autorizar, que no había manera de hacerlo. Cuando en mi cabeza no entraba, si estamos en la era donde se está abriendo todo, que no pudieran dar un acceso remoto, y evidentemente, eventualmente lo pudimos hacer. De hecho, hoy trabajamos desde la casa con el acceso remoto, y costó un montón que desde la parte que dirigía se dieran cuenta que no era una locura lo que estábamos planteando, y entonces eso hizo que algo que pudo haber sido muy simple se tornara muy complejo en un momento donde todos teníamos montones de incertidumbre. Entonces a eso me refería con esa apertura de poder decir, hay maneras de hacer las cosas y a veces lo que hace falta es voluntad y que haya una persona que diga, esto se puede hacer. Qué buenísimo, muchísimas gracias por compartir esta experiencia y además por compartirla con tanto detalle para que pudiéramos entender la situación. Te lo agradezco de corazón, Leila, muchísimas gracias. Porque además estás diciendo algo muy importante, ¿no? Que de aquí que podemos aprender. Pues lo primero que a mí se me ocurre es, pero si se os ocurre alguna cosa más, voy a estar mirando con el rabillo del ojo lo que ponéis en el chat. Pero lo primero importante que extraigo yo de aquí es que cuando estás planificando un cambio, tú ese cambio lo imaginas de determinada manera, ¿no? Pues los procesos van a ser así, no se podrá acceder de manera remota, pues yo qué sé, por motivos de seguridad probablemente sería inicialmente, ¿no? Entonces luego cuando eso lo llevas a la operativa y lo implementas, pues hay cosas que empiezan a dar fallos y que realmente lo que habías planificado pues no está funcionando como había pasado en tu cabeza, ¿no? Y entonces el tener esa cintura y esa flexibilidad o apertura, que por usar tus palabras, Leila, cuando estás implementando un cambio de desviarte del plan original y estar escuchando un poco a la gente de tu organización, el feedback que te da sobre cómo eso está funcionando, es súper importante. O sea que muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Estoy mirando a ver si habéis escrito cositas. Mira, por ejemplo, María Paula dice, para que se pueda llevar adelante el cambio, todos deben sentirse parte, hay que participar. Y de nuevo aquí habláis de la participación, que le estáis dando mucha importancia porque efectivamente la tiene. Bueno, pues vamos allá. Han salido ya cosas muy interesantes. Espero que en las conversaciones me imagino que habrán surgido muchas más, aparte de las que estamos poniendo en común aquí digamos, en la sala grande. Y entonces vamos a empezar a conectarlo con esa fórmula matemática que yo os he prometido al principio de la sesión de hoy. Para eso voy a compartir mi pantalla y vamos a ver esa fórmula matemática en qué consiste. Ya que va, vamos a ver. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Sí, se ve. Sí, perfecto. Vale. A ver, esta es la fórmula original que ahora voy a explicar en qué consiste. Yo después de haber estado trabajando y acompañando en muchos procesos de cambio, en los años que llevo trabajando en esto, la he evolucionado y se ha convertido en esta otra fórmula, que tiene más elementos, más cosas. No os asustéis porque, aunque parezca sí que tiene mucha cosa, es bien sencilla y yo la voy a explicar. Pero vamos a partir de la fórmula original y también para dar reconocimiento al autor que la ideó. El autor es esta persona, Richard Peckhardt, que era un profesor del MIT que se dedicaba a cambio organizacional y desarrollo organizacional. Y ahí aparece uno de sus libros más famosos, por si alguien lo quiere cotillear, aunque al final de la sesión de hoy yo haré unas recomendaciones de bibliografía que es más interesante y accesible que a lo mejor lo que pueda ser ahora mismo este libro, aunque en su momento, aunque no le falta valor, pero creo que son libros que os puede dar a nivel práctico más cosas, que no este que es más teórico. Entonces, la fórmula, claro, Richard Peckhardt está puesta en inglés, pero luego veréis que la vamos a ver en español. Entonces, los elementos que aparecen aquí, aparece esa D, que es dissatisfaction, que en español sería insatisfacción.
La V sí que nos coincide con el inglés, sería visión. Y la F es de first step o lo que yo llamo primer paso o siguiente paso o siguientes pasos, ¿vale? Y luego hay una R que sería la resistencia al cambio, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que significa cada una de las letras. Pero ahora tenemos los elementos matemáticos por aquí, ¿no? Que vemos que hay unos factores multiplicando esa D de dissatisfaction por la V de vision, por la F de first step o primer paso, ¿verdad? Y después hay un mayor o igual que la R. Es decir, hay como dos elementos en la fórmula, ¿verdad? La parte de la izquierda y la R que está en la parte de la derecha. Alguien que tenga aquí frescas las matemáticas, aunque creo que la mayoría somos de letras, letras en la mayoría, pero alguien que tenga las matemáticas un poco frescas, ¿qué me podría decir de esta fórmula? ¿Podéis apretar el botón de levantar la mano? Alguien que le apetezca hablar y que pueda decir qué es lo que lee en esta fórmula, sabiendo que hay esos multiplicandos. Vaya pregunta que hago a primera hora de la tarde, madre mía. Ay, cuántas risitas. Fede se ríe muchísimo, así que Fede, por regalarnos esa sonrisa, pues te voy a pedir también que intervengas. Ya no te vas a querer reír más en toda la tarde. A ver si le podemos habilitar el micro a Fede Lucelli. Lore dice que las matemáticas no Ya son... lo puede habilitar él. Bueno, ¿cómo va? Hola, Fede. Por favor, no Hola. dejes de reírte el resto de la tarde, ¿de acuerdo? No, es que justamente cuando dijiste matemáticas fue tipo, bueno, venimos de las letras, sí, acá hay muchos abogados, no es como lo nuestro quizás. Yo lo que interpreto es que justamente la insatisfacción por la visión y por el primer paso tiene que ser de mínima mayor o igual a la resistencia, porque por más, si la resistencia es superior, por más insatisfacción que haya, por más visión, por más pasos que se quieran dar, es lo mismo, no va a cambiar nada. Hay que justamente romper en algún punto esa resistencia. Buenísima. Mira, Moira te felicita por ahí. Y vamos a ahondar un poco más en esto que has dado justo en la clave, ¿no? Entonces, como hay esos factores multiplicando, para que la parte de la izquierda de la fórmula sea mayor que la resistencia, ¿qué tiene que pasar? Es decir, ¿qué pasaría si alguno de esos factores se aproxima a 0 o es 0? A ver, los recuerdos de las matemáticas aquí en las cabezas. Claro, si alguno es 0, todo es 0. Claro, si alguno es 0, todo es 0, exacto. Esto significa que cada uno de esos factores, que ahora explicaré mejor en qué consiste y qué es lo que podemos hacer con cada uno de ellos, de momento los hemos nombrado nada más, pero no hemos explicado qué hay que hacer. Pero lo que está claro es que hay que hacer algo para que ninguno de ellos sea 0, porque si no se multiplican, toda la zona de la izquierda de la fórmula, que son todos los elementos a favor del cambio o para promover el cambio, se quedan a 0 y por lo tanto la resistencia va a ser mayor. Eso es, Moira dice todo queda en 0 y Román dice no hay avance. Muy bien. Muchísimas gracias, Fede. Pues fíjate, has dado en el clavo a pesar de ser de letras como yo. Gracias. Bueno, pues entonces ahora vamos a profundizar un poco más para entenderlo mejor. Matemáticamente ya entendemos la fórmula, ¿sí? Pero ahora queremos saber, bueno, y esto, cuando a mí me toque implementar cambios, ¿para qué lo utilizo yo o qué es lo que hago yo con esto? Porque así en matemáticas se me queda un poco abstracto. Pues lo vamos a ver rapidísimamente. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que, y me voy a pasar ya a la siguiente versión de la fórmula, en la que aparecen los añadidos que he ido haciendo yo, aunque todavía no expliqué esa E y esa doble R, ya lo voy a explicar más adelante, pero así ya tenemos las letras, las iniciales en español. Bueno, entonces, aquí lo que quiere decir es, la I de insatisfacción significa, si no hay insatisfacción, es decir, si la insatisfacción es 0 pelotero, con la situación actual es difícil que pueda haber un cambio. Es difícil que vaya a haber energía para el cambio. Con lo cual, si la situación actual es más o menos aceptable, no va a haber energía suficiente. Recuerdo, por ejemplo, una empresa
que trabajaban, uno de sus valores era la mejora continua y pretendían ser los primeros y las primeras en innovación, y eso hacía que lanzasen muchísimos procesos de innovación interna para estar reciclándose constantemente, pero los hacían con tanta frecuencia que en realidad había muy poco margen de mejora desde el anterior proceso. Con lo cual la energía, la insatisfacción con cómo estaban actualmente era muy bajita, y eso hacía que aunque pensasen ideas, realmente luego no las implementaban. Porque claro, el margen de mejora, o sea, el bienestar con la situación tal como estaba era bastante aceptable. Entonces ahí les pasaba que esa I de insatisfacción no era cero, pero se aproximaba mucho a cero. Con lo cual la resistencia, en este caso, la inversión que hay que hacer para cambiar y mejorar era mayor, ¿vale? Bueno, entonces, eso sobre la insatisfacción. Pero ven ahí que aparece como una S entre paréntesis, ¿verdad? Así pequeñita. Ese es un añadido que he hecho yo y que lo he ido averiguando a lo largo del tiempo que he estado trabajando yo en cambios. Y me he dado cuenta que había determinadas organizaciones en las cuales había una insatisfacción real con la situación actual, con lo cual esa I no era cero, era bastante mayor que cero. De hecho, en algunos contextos era altísima. Pero, curiosamente, la situación actual, al mismo tiempo que daba determinadas insatisfacciones, también daba algunas satisfacciones. Y entonces esto hacía que, bueno, a lo mejor el zapato derecho me aprieta, pero el izquierdo me va bien. Entonces esto hacía que pasase lo mismo, no hubiese suficiente energía de cambio. Voy a poner un ejemplo tangible. Recuerdo una organización que planteaban que la toma de decisiones era lenta y que necesitaban agilizarla más para poder dar respuesta al mercado con mayor celeridad, ¿de acuerdo? Y había una insatisfacción muy alta sobre esto, porque sentían que llegaban tarde a las cosas importantes, porque se demoraban mucho en tomar las decisiones. Entonces, ante la propuesta de introducir modelos de tomas de decisiones más distribuidos, de manera que no todas las decisiones estuviesen centralizadas siempre en las mismas personas, pues se hizo un análisis, un visual mapping, y se detectó que ese era el cuello de botella. Pasó una cosa, y es que había una satisfacción por las mismas personas que tenían esta insatisfacción de la lentitud de las decisiones, que era el que, es que si yo concentro las decisiones, yo sigo centralizando el poder y yo sigo teniendo control sobre lo que se decide, ¿vale? Entonces había al mismo tiempo una satisfacción con la situación actual. ¿Me he explicado bien este ejemplo? Sí, perfecto. Entonces, hay que pensar en la insatisfacción, pero también hay que hacer una pequeña exploración sobre las posibles satisfacciones que al mismo tiempo puede estar habiendo. Porque eso hace que, aunque la insatisfacción sea muy alta y eso suponga que hay energía de cambio, porque la I no es cero, pero puede haber otras cosas por ahí operando en términos de satisfacción, ¿no? Lo que os decía, me aprieta el zapato derecho, pero el izquierdo me va bien. Pues, bueno, me voy a quedar como estoy, ¿no? Vale. Una última apunte sobre esta I, que como veis tiene más miga de lo que parecía, una sola letra ahí puesta, ¿verdad? Y tiene un montón de cosas detrás. Pues voy a añadir una última. Cuando estás promoviendo un cambio, porque ahora, hasta ahora os he estado hablando de cuando tú estás sufriendo cambios, ¿verdad? Y los ejercicios y preguntas sobre las que os he hecho reflexionar, estabais en ese rol de sufrir cambios. Con esto lo que he querido es que podáis empatizar ahora cuando estáis en el otro rol y estáis promoviendo cambios. Lo que quería era que empatizaseis con las personas que a partir de ahora van a ser las sufridoras, pero que cuando tú estás promoviendo cambios, en vez de ser esas sufridoras, para ti son la resistencia, que fíjate qué palabra, ¿no? La resistencia, parece que estamos en guerra. Entonces es, bueno, pobre resistencia, la resistencia eres tú a veces, con todas estas cosas que me habéis estado contando, que os generaban ansiedad, incertidumbre. Entonces, no es que seáis mala gente, no es que queráis poner piquetes y os queráis armar y montar un ejército de la resistencia, ¿no? Es que hay una serie de cosas que os resultan difíciles, ¿no? Entonces, que podamos empatizar
con aquellas personas que no están promoviendo el cambio cuando sí eres tú quien lo promueve, ¿vale? Bueno, entonces volvemos a esa I, que me voy por las ramas. Entonces, en esa I hemos explicado la I, hemos explicado la S, y la otra cosa importante de la I, y por esto estoy hablando ahora de esa resistencia y empatizar con la resistencia, es que cuando tú quieres promover un cambio es porque hay una serie de cosas, unas insatisfacciones que tú tienes con cómo está la situación actual. Las personas que van a sufrir el cambio o que necesitas que colaboren contigo para que ese cambio se pueda llevar a cabo, las personas que participan del cambio, pero que no lo están planificando como tú sí lo estás planificando, puede ser que tengan esas mismas insatisfacciones, pero puede que no. ¿Me explico? Hay veces que coinciden, ¿verdad? Me hacéis así con la cabeza, con lo cual creo que se os están ocurriendo ejemplos reales. ¿Puede ser? Sí, Juanma hace así con el dedo. Juanma, ¿hay algún ejemplo real? Ay, es que estas sonrisas me desmontan. Juanma, ¿hay algún ejemplo real que nos quieras compartir de estos que se te acaban de pasar por la cabeza? En los que la insatisfacción de quien promovía el cambio no coincidía con las insatisfacciones de quien, digamos, le venía sobrevenido ese cambio. A ver si... Ahí puedes habilitar, Juan. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Bueno, buenas. la verdad que el trabajo y el que hicimos en los grupos, espectacular, compartir las experiencias, y con respecto a la pregunta concreta, sí, me parece que cuando somos generadores del cambio, cuando somos, por alguna manera decirle, usuario, este tipo de situaciones se vive siempre, porque a veces uno propone algo creyendo que todo el mundo lo ve desde ese lugar, y no es así. O sea, puede que sea instantáneo la conexión, puede que haya que militarla de alguna manera para ver si genera adeptos, o puede que quede en la nada. Y del otro lado también, a veces uno cliquea con un cambio y se suma, a veces necesitas que te convencen, y a veces sí, este cambio me parece que es un retroceso, pero bueno, sí, me he sentido identificado siempre en los dos lados. De todas maneras, cuando soy generador y se logra, me encanta, y cuando no, bueno, lo que sucede conviene, dar vuelta a la página, ver cuál es la parte positiva siempre. A veces cuesta más, a veces menos. Muy buena, muy bueno esto que dices, Juanma. Y muchas gracias, y sobre todo muchas gracias por ese recuerdo de que a veces nos toca estar en los dos lados del cambio, entonces que podamos empatizar, que no se nos olvide empatizar un poco con las dos posiciones, ¿no? Como cuando te toca ser promotor o promotora, como cuando te toca ser, me encanta este concepto y te lo copio, de usuario o usuaria del cambio. Este te lo copio y me gusta mucho. Muchas gracias. Gracias. Voy a añadir otro ejemplo a lo que acaba de contar Juanma para explicar bien esto de que a veces la insatisfacción puede ser que no coincida. Muchas veces sí, pero hay algunas ocasiones en las que no. Os pongo el ejemplo de una empresa que me contactó porque había estado haciendo adquisiciones de otras empresas y de esta manera había estado creciendo, ¿de acuerdo? Entonces, había comprado ya 2 o 3 empresas, no recuerdo ahora, pero como quería, digamos, que las empresas que se incorporaban se sintiesen cómodas, en vez de hablar de absorción o compra, hablaba de fusión. Pero claro, fusión significa que estamos en igualdad de condiciones y que nos fusionamos, integramos todos nuestros procesos, negociamos sobre cómo podemos alinearnos y empezar a, bueno, pues a hacer esa fusión entre 2 o más entes que hasta ahora eran diferentes, ¿verdad? Incluso podemos hablar de construir una identidad conjunta, etcétera, etcétera. Pero, claro, pero en realidad no era eso lo que hicieron. Fue una adquisición, una compra, y entonces exigieron que estas empresas comenzasen a reproducir los mismos procesos que la empresa compradora tenía, que adquiriese la cultura y la identidad de la empresa compradora. ¿Vale? Entonces, claro, hubo ahí una confusión, ¿no? La gente entraba pensando que se trataba de una fusión, pero cuando
realmente sucedía aquello, veía que no, o sea, que de repente tenía que aprender todo nuevo de aquella empresa nueva y dejar y abandonar los procesos que traía de su empresa de origen. Y esto generó muchísimos malestares. Ante esos malestares, la empresa compradora dijo, llevamos mucho tiempo con este malestar, había pasado ya meses desde que esto sucedió, y dijo, y vemos que la gente está desmotivada. Bueno, pues ¿qué podríamos hacer? Y se les ocurrió una idea, os la voy a contar y por el chat me decís si os parece buena idea o mala idea. Dijeron, vamos a adelantar la negociación del convenio colectivo, donde se aparecen todas las condiciones de trabajo, los salarios, etcétera, etcétera, para mejorar el convenio y que se les suban los salarios. Y desde aquí pues, pensamos que pueden estar más contentos y contentas porque, claro, les subimos el salario. Medio segundo para que pongáis por el chat cómo suena la idea, así a priori. Por ahí hablan del Chaco, por ahí, hablan por ahí pésima idea, la motivación no es solo economía, inservible, mala idea, por ahí hay un depende. Vale, pues efectivamente no funcionó, fue un desastre, solo empeoró la situación, ¿no? Porque en la negociación de ese convenio aparecieron muchísimos malestares que de nuevo no se abordaron porque lo único que trataba la empresa compradora es de, bueno, vamos a subir los salarios con la esperanza de que eso mejore algo, pero efectivamente no mejoró nada. Entonces, ¿qué pasaba? Hay una insatisfacción por parte de la empresa compradora que es, uy, esta gente está desmotivada, y eso se notaba en el rendimiento de las personas, los proyectos se entregaban tarde, había un departamento de contabilidad de una de las empresas, seguía listando las facturas con la numeración antigua y el tipo de factura antiguo y no el nuevo, o sea, tenían como dos contabilidades ahí, rarísimo una cosa. Entonces querían que todo eso desapareciera, esa era la insatisfacción, y toman esta medida. Pero la insatisfacción de las personas no era su sueldo, la insatisfacción era, oye, me has generado unas expectativas sobre que esto iba a ser una fusión y no ha sido eso, me siento mal por ello, tal vez hay otro tipo de cosas que harían que este malestar desapareciera. Entonces ahí las insatisfacciones veis que son distintas, ¿no? Con lo cual los cambios a proponer pues también pueden cambiar, entonces también deberían ser otros. Bueno, entonces más o menos queda clara esta idea de la insatisfacción. Esto en niveles prácticos para ti, ¿qué sirve? Significa que si tú tratas de promover un cambio, es claro que es porque tienes algún tipo de insatisfacción con la situación actual, tú y las personas que lo vais a promover, porque me imagino que en muchos de los casos no serás tú solo o sola, sino que seréis un grupo de personas, o incluso alguien te encarga que lo promuevas, ni siquiera viene la idea de ti, puede ser. Y entonces ese grupo de gente tenéis una insatisfacción, pero antes de empezar a comunicar el cambio, chequea cuáles son las posibles insatisfacciones que tiene la gente, porque si son la misma, que bien. Si son distintas, sería bueno que lo introdujeseis de alguna manera en el plan que vais a presentar, en el plan de cambio que vais a presentar. Porque si introducís alguna de esas insatisfacciones que a lo mejor no os habéis planteado, pero conseguís alinearlo con lo que queréis hacer, va a ser más poderoso. ¿Va bien así? Venga, entonces este primer elemento de la fórmula, que es el que más contenido tiene, ya lo acabamos de explicar, el resto ya veréis que va a ser mucho más rápido y vamos a tener la fórmula completa para poder empezar a hacer ejercicios. La V es visión y esto significa que si vas, vale, ya tienes identificada la insatisfacción y cuando vayas a contar el plan de transformación será bueno que lo nombres, que la expliques, ¿no? Como esto está pasando ahora y nos genera malestar o nos genera problemas, lentitud en la toma de decisiones, lentitud en los procesos, sería bueno que desde remoto lo pudiéramos hacer también, como explicaba hace un ratito Leila, o lo que sea, tú eso lo cuentas y este es el motivo por el cual necesitamos un cambio. Ahora, la visión del cambio. Si este cambio funciona bien, ese país de las maravillas al que tal vez alcancemos sería de esta otra manera. Entonces describe, ¿no?, cuál es ese, digamos, destino de llegada si todo va bien.
porque hay cambios que el destino de llegada es muy obvio y casi apenas explicándolo la gente ya enseguida lo entiende, pero hay destinos de llegada que no son tan obvios. Pensad, por ejemplo, en metodologías ágiles, que es algo con lo que en este diploma estáis familiarizados y familiarizadas, ¿no? Pero cuando vas a algún contexto nuevo en el que no han oído hablar nunca de metodologías ágiles, dicen, bueno, ¿y qué eso? ¿Dónde vamos a llegar? ¿Cómo será nuestra realidad si introducimos esas metodologías ágiles? Porque es algo que no conozco. Tú me dices que va a agilizar nuestros procesos y que va a hacer que nuestras decisiones sean más rápidas y que va a hacer que estemos mejor coordinados y coordinadas, pero ¿cómo va a ser? Porque soy incapaz de imaginarlo, ¿no? Entonces eso genera incertidumbre. Si no, las personas no son capaces de imaginarlo, genera incertidumbre y ansiedad, que son emociones de las que hablabais antes, ¿no? Entonces, si puedes un poco explicar ese destino final, eso va a ayudar, porque va a reducir esa incertidumbre. Y la P, entre paréntesis, es P de propósito. Puede ser visión específica de ese cambio y lo puedes conectar con el propósito, por ejemplo, de vuestra organización. Con eso tendrá todavía más fuerza, si quieres. SP, que es el siguiente paso, es algo que ayuda todavía más y contribuye a reducir esa ansiedad. Está claro que todos los pasos del plan de transformación no los vas a poder tener claros. A lo mejor una pequeña idea original, pero después cuando empiezas a implementar los cambios hay situaciones que no pensabas que se iban a dar así. Por ejemplo, lo que nos contaba Leila, ¿no? Al inicio de la sesión. Pero pueden surgir muchos otros imprevistos. Entonces, todos los pasos de principio a fin seguramente no los conozcas, pero el primer paso o los 2 o 3 primeros pasos a lo mejor sí los tienes ya pensados, los puedes contar, ¿no? Entonces, con esto el hilo argumental sería: la situación actual nos genera estas insatisfacciones. Si implementamos este plan de transformación, el lugar al que llegaremos será así, 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 así. Y el primer paso que se nos ocurre que podríamos dar para llegar hasta ahí sería hacer una formación en Teams, por ejemplo. O que todo el mundo tenga a partir de ahora acceso a este sistema operativo que antes no teníamos. O que todo el mundo deje de rellenar este formulario de esta manera y a partir de ahora lo suba a esta plataforma. O lo que sea, ¿no? Según lo que consista el cambio. Vale, hasta aquí la fórmula de Richard Berghardt. Y ahora mis 2 añadidos rápidos y ya sí que sí hacemos un pequeño ejercicio y tal vez igual descansamos antes del ejercicio. Ahora os pregunto qué tal vais de energía. Que es justamente el siguiente elemento de la fórmula. Esa E es la energía. Oye, ¿cómo está la energía de la gente ahora mismo en este equipo o en esta entidad o organización en la que quiero proponer este proceso de transformación? ¿Hay una buena energía o hay una desmotivación por el motivo que sea? Por ejemplo, el caso este del que os he hablado, de esta empresa que había comprado a otras y que se le ocurre hacer esa subida de salarios, ¿no? Entonces, ahí las personas están muy desmotivadas. Cualquier cambio que vayan a afrontar no es un terreno yermo para que pueda fructificar un cambio, porque la gente está desmotivada, está con mucho malestar, ¿no? Entonces, tal vez antes de implementar el proceso de cambio, podrías hacer algo para reactivar esa energía, ese estado de ánimo. O si no lo puedes hacer antes, porque el cambio tiene que ser ya, al menos al mismo tiempo, ¿no? Empezar a hacer algún tipo de acciones en paralelo. Y las 2 R's es de recursos. Oye, ¿vas a poner a disposición del cambio todos los recursos que hacen falta o no? Porque si no van a estar esos recursos, por más que el resto de elementos los hayas trabajado estupendamente, esto no va a funcionar. Por ejemplo, una empresa en la que sé que se está trabajando liderazgo, quieren hacer una revisión del liderazgo de la organización y lo quieren hacer con un taller de 3 horas que van a recibir las personas en roles de liderazgo. ¿Pensáis que un taller de 3 horas es suficiente para cambiar el liderazgo de todas esas personas? No, por ahí veo caras que dicen que no. Exacto, entonces, si no vas a poner a disposición los recursos,
pues algo va a ir mal, ¿no? No va a funcionar, ¿no? O, por ejemplo, algo que se repite mucho, las personas que tienen que implementar los cambios, ¿no? Están a una capacidad de trabajo que excede el 100% de su capacidad. Están trabajando muchísimas horas. Están al 120% de su capacidad. Y además ahora tienen que incorporar este cambio. ¿Cómo pensáis que va a pasar esto? Pues eso también dificulta. De nuevo, en este caso estaríamos hablando de recurso tiempo, ¿no? Va a salir mal, dice por ahí Karina. Bueno, entonces, chequear si tenemos los recursos suficientes es también muy importante. Vale, pues ahora que sí tenemos completa la fórmula. Quiero saber cómo vais de energía para saber si hacemos el descanso ahora o lo hacemos después. Os voy a pedir que pongáis de 0 a 3 cómo estás de energía. 0, por favor, estoy agotada, agotada. Vamos a parar. 3, estoy a tope de energía, sigue para adelante. Ahí va, 3-0. 1-1-0, 3-3-3-3-3-3-0, 8, 8, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 5, 1, 1, 0, 2, 3, 3, 3. Hay un montón. Qué difícil llegar a una conclusión. Sí, uy, un 100 por ahí. Este ya desbalancea totalmente. Estamos 4:25. No sé si querés unos minutitos más, ya si querés hacemos el break, Miriam. Venga, pues vamos a hacer entonces el descanso porque lo de después es un ejercicio potente. Dale. Bien. Así que vayamos allá. Vamos, ya sé que hay quejas siempre, ¿viste, Celi? Que, ponen una charla y no podemos desconectar. Es así la DIP, CESACIT, descanso activo. El que quiere se quede, le escucha. El que quiere se va a tomar un cafecito. Exacto, si no pasa nada, después, no pasa lo nada. mismo No después, pasa nada. el link de la charla TED siempre la subimos Sí, a no pasa Human nada. y lo podemos poner acá en el Es chat. para amenizar y que no haya silencio, nada más. Y de paso también al que quiere se quede y reflexiona con alguna charla. Miriam, gracias. Nos vamos un descansito, ponemos la charla y volvemos. Buenas, ya estamos de vuelta. ¿Entendieron o no? Ahí está, vamos, Miriam. Muy buenas. Bueno, muchísimas gracias. Esta charla es cosa de la organización y veis que conecta con un montón de cosas de las que hemos estado hablando, ¿verdad? Porque esta persona hablaba de la insatisfacción, que es lo que te motiva a hacer algún tipo de cambio. Hablaba de la satisfacción cuando ponía el ejemplo de fumar. Es que me da tanto gusto fumar que, claro, eso hace que aunque me siente mal, pues me cueste, ¿no?, cambiar ese hábito. Entonces, de esto hemos hablado también. Habla de ese propósito, ¿no?, justamente que aquí lo hemos llamado visión o propósito, ¿no? Justamente si tienes un propósito hay más facilidades para el cambio y esta persona además habla de esa visualización. Si además lo visualizas, que es lo que os contaba antes de diseñar cuál será el destino de llegada, ¿no?, pues también eso facilita los cambios. Bueno, muy interesante. Muchas gracias por esta charla que nos habéis puesto en el descanso. Así que, bueno, pues ahora sí que sí, vamos a hacer un pequeño ejercicio y para eso vamos a hacer el ejercicio en salas. No sé si están, Nicolás, ¿estás por ahí, Nico? Si están Sí, las está salas todo listas, ok, ¿no? está todo ok. Ay, qué bueno, qué maravilla de ayuda estoy teniendo contigo. Muchas gracias. Vale, entonces voy a explicar un poco qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Voy a volver a compartir la fórmula que acabamos de ver por si a alguien no le dio tiempo de anotársela, para que pueda anotarla, porque vamos a hacer un ejercicio con esta fórmula, ¿sí? Entonces aquí va, ahí está. Entonces recordamos que es la insatisfacción por la visión, por el siguiente paso, por energía y por los recursos, mayor o igual a la resistencia, y por lo tanto nos tenemos que asegurar que estos factores de la izquierda no hay ninguno que sea 0 o casi 0, porque están multiplicando. Y las letritas pequeñas, esta era satisfacción y todo eso que hemos hablado alrededor de la satisfacción que hay que tener en cuenta. La P de propósito, y esta ahí que no la he explicado, pero que es muy sencilla, que es la inercia, ¿no? A veces no es tanto la resistencia al cambio lo que lo bloquea, sino que son las propias inercias que tenemos las que nos lo impiden, que precisamente en la charla que acabamos de escuchar habla un poco de eso, ¿no?, de esas inercias, de esos hábitos que yo arrastro y que son lo que me imposibilitan el cambio. Vale, ¿todo el mundo más o menos tiene la fórmula? A ver, así, manitas, que me hagáis sí para saber que está. Vale, muy bien.
Entonces, explico ahora el ejercicio. Dejo de compartir la pantalla y explico el ejercicio. Entonces, el ejercicio que os propongo es que en grupos tengáis una pequeña conversación sobre en los cambios que has vivido y ahora me da igual en cuál de los dos roles estabas, si lo estabas promoviendo o si lo estabas sufriendo, da igual, pero en aquellos cambios que has vivido, a ver, lo pongo por el chat también, ¿qué elementos de la fórmula te das cuenta que estaban en 0 o muy próximos a 0 y ahora que conoces la fórmula, pues si hubiera podido hacer ahí algo para que funcionase mejor aquel proceso de cambio? ¿Se entiende lo que planteo? Ahora que conocemos la fórmula, piensa en aquellos cambios en los que tú has formado parte, me da igual en qué rol, si sufriéndolos, ¿no? Como usuario o usuaria, que es la palabra nueva que he aprendido esta tarde de Juanma, o promoviendo el cambio, pero qué elementos te das cuenta ahora, a tiro pasado, y conociendo esta fórmula, estaban a 0 o cerca de 0, y que por tanto eso hizo que fallase y cómo podría haber sido diferente. ¿Sí? Muy bien, tenemos como unos 10 minutos, así que bueno, más o menos un par de minutos por persona para que comparta las primeras cosas que te vienen a la mente de tus propias experiencias. Bueno, muy buenas otra vez, ya estáis regresando, vamos a dejar un par de segundos o 3 a que todo el mundo termine de regresar y yo creo que ya estamos. Así que, bueno, ya llevamos más de la mitad de la sesión, hemos hecho muchas cosas, visto un montón de contenidos, nos faltó tiempo, habla por ahí María Paula, lo sé, pero quiero que veamos muchas cosas, ya sé que os quedáis siempre ahí con las conversaciones a mitad. Mira, me encantan por ahí las charlas entre nosotros y nosotras, dice Moira, pues me alegro mucho. Una consulta por ahí, trabajé con oficinas judiciales, gracias, excelente clase. Pues mira, con oficinas judiciales justamente no trabajé, por eso me gusta mucho cuando voy saltando en los grupos para ver qué tal vais en las conversaciones, escuchar lo que contáis, porque me acerca a un contexto en el que hasta el día de hoy no he trabajado. Lo más cerquita que he estado de ese tipo de organización ha sido para el Ministerio de Defensa aquí en España, que había una parte que tenía toda la parte legal, pero no era exactamente una institución judicial. Muy bien, a ver qué más cosas decís, porque alguien dice que se hace algo difícil. El significado de cada letra, perfecto, ahora mismo lo repetimos. Ah, mira, alguien ha sido muy amable y lo ha puesto ya por ahí, muchas gracias, Moira. El PowerPoint les harán llegar después, con lo cual lo van a tener todo el material. Vale, antes de seguir y pasar a ver más cosas y trabajar más, me gustaría que, como ya llevamos un tanto trabajando, conversando, viendo contenidos, que pusierais por el chat de lo que llevamos conversado hasta ahora, qué primeras conclusiones empiezas a sacar. ¿Alguna conclusión valiosa que hayas empezado a extraer? La metodología, el tema de la insatisfacción, cambiar el sufrimiento, analizar los procesos de cambio que te está tocando vivir, la falta de coordinación de los informáticos con lo jurídico, la fórmula, los recursos a disposición, que es muy importante y a veces sí, no le damos importancia y es vital. Transmitir la visión, las variables de la fórmula antes de empezar los cambios, que vivimos en permanentes cambios, pero que los profundos deben hacerse desde el consenso, decís por ahí. Uy, esto enlaza muy bien con lo siguiente que vamos a ver. Que la fórmula sintetiza todos los problemas. Vale, muy bien, perfecto, ser flexible, muy bueno, muy bueno. Vale, qué bien,
Veo que estáis con muchísimo interés y en las conversaciones están saliendo cosas muy ricas porque estáis poniendo ahora aquí en el chat cosas muy interesantes. Me alegra. Bueno, pues vamos para allá. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que os voy a proponer a continuación, ¿no? Porque hasta ahora hemos estado primero pensando en cuando otras personas han promovido cambios y tú los sufrías. Luego con la fórmula hemos empezado ya como a movernos entre las dos posiciones. A veces estoy a un lado, a veces estoy al otro, ¿verdad? Ahora quiero que ya nos centremos en cuando a ti te toca promover cambios y exclusivamente en esta parte, porque al final la sesión de hoy es la fórmula secreta para ser buenos y buenas agentes de transformación, ¿sí? Y eso es lo que va a pasar de esta tarde en adelante. Ya mañana ya te puedes adjudicar ese título, además del de que tengas en tu propia, en la carrera judicial. Ya podemos añadir una nueva titulación. Entonces, me gustaría que pensaseis en un cambio concreto que te está tocando promover a ti ahora mismo. No en uno concreto, solo uno, que escojas uno, ¿vale? Si no hay ninguno que estés ahora mismo promoviendo o que estés a punto de promover, puedes pensar en alguno que has promovido en el pasado. Lo único que sí que es importante es que seas tú quien, que pienses en ti en el rol de promover el cambio, ¿vale? Hemos estado hablando de esos dos roles, de si lo sufres o lo promueves. Ahora vamos a centrarnos en tú promoviendo cambios. Entonces piensa en alguno que estés promoviendo ahora o falte poco para que lo vayas a promover. Y si no tienes ninguno, pues entonces cojas alguno del pasado. Pero si es alguno presente o próximo, mejor. Y os voy a pedir que, para saber que ya lo tienes, ¿no? Porque os veo pensativos, pensatives, hay algunas personas me estáis poniendo ya cuáles. Gracias Rodrigo, gracias Miguel. Os voy a pedir que en el chat pongáis un +1 para decirme ya está, ya lo tengo pensado. Y cuando yo vea un número suficiente de unos, entiendo que más o menos en general todas las personas que estáis aquí tenéis ya algo pensado, porque esto lo vamos a utilizar para hacer algunos ejercicios, un ejercicio concretamente. Vale, bueno, yo creo que más o menos ahí estamos ya, vale. Muy bien. Vale, ahora me gustaría que vamos a hacer un ejercicio en salas, ¿de acuerdo? Pero para hacer ese ejercicio, este ejercicio va a ser un poco más complicado que los anteriores. Los anteriores yo os proponía un tema de conversación, una pregunta para reflexionar y la reflexionabais en el grupo, ¿verdad? Este ejercicio va a ser un poco más elaborado y va a ser un poco más, como más elaborado. Entonces necesita una poquita de preparación. Es muy sencilla la preparación, pero necesita una poquita, ¿vale? Entonces os voy a explicar lo que necesita preparar. Y entre tanto, a Nicolás te voy a hacer una petición que si me dices que no, me va a parecer bien, pero me arranco de hacerla. Hasta ahora los grupos de las salas eran entre 4 o 5 personas. Podían ser 7 personas. ¿Puedes reprogramar para que sean 7? No hay problema. Muchas gracias. Vale, gracias. Vale, entonces mientras Nicolás hace eso, yo os explico la preparación que tenéis que hacer antes de ir al ejercicio. Te he pedido primero que pienses en un caso concreto, específico, en un proceso de transformación que te toca promover o, si no tienes ninguno vigente, vivo, que pienses en alguno del pasado. Ya todo el mundo lo habéis pensado. Entonces ahora, pensando en ese caso, te voy a pedir que cojas una hoja de papel o si lo quieres teclear en el ordenador o en la computadora, donde te resulte más cómodo. Te voy a pedir que pienses un poco en los elementos de la fórmula que acabamos de ver, la de insatisfacción por visión, por siguiente paso. Ahora la voy a compartir la pantalla otra vez para que lo podáis hacer. Y que identifiquéis un poquito
los elementos de la fórmula en tu caso concreto, ¿vale? En ese que tienes en marcha o si no hay ninguno vivo, en alguno del pasado. Con la siguiente intención. Saltaremos ahora a salas para hacer un ejercicio. En esas salas vais a estar aproximadamente unas 7 personas y os voy a pedir que lo primero que hagáis en cuanto os encontréis esas 7 personas es elegir a una que va a presentar su caso, ¿vale? Con lo cual puede ser que te toque a ti. No lo sé, a lo mejor no, pero puede ser que te toque a ti. La manera en que lo vais a decidir os lo dejo a vuestra libertad. Podéis consensuarlo, puede ser alguien que diga yo, por favor, el mío, que lo necesito. Y eso también es válido, lo que queráis. La manera de decidir la que queráis, ¿de acuerdo? Pero el caso es que una persona vais a tener que presentar y por eso os pido que preparéis un poquito tu caso utilizando la fórmula para explicarlo, ¿no? Cuando te toque explicarlo, porque necesito que lo expliques en un tiempo reducido, ¿vale? Entonces, si lo tienes ya como preparado lo que vas a explicar, es más fácil que lo expliques en poquito tiempo, una cosa así como 3 minutos, ¿vale? Que si no lo has preparado, que a lo mejor ocupas 5, 6, 7 minutos hablando y entonces luego no da tiempo a hacer el resto de cosas que además te van a interesar mucho. Van a ser muy enriquecedoras para ti. Venga, pues voy a compartir la pantalla de nuevo de la fórmula y os voy a dejar, voy a mirar el reloj, pues como, no sé, un minutito o algo así, para que vayáis preparando un poco lo que vas a contar y que te ayudes un poco de esta fórmula para identificar pues, algunos de los elementos. Pero puedes contar otras cosas aparte de lo que hay en la fórmula, ¿eh? Puedes contar lo que tú quieras. De hecho, seguramente contarás pues, un poco el contenido del cambio, contarás un poco algo sobre ti, el trabajo que hacéis, contarás un poco la gente que estáis ahí, seguramente ese tipo de cosas las vas a contar también. Bueno, ahora ya me callo para dejaros pensar y trabajar. Disculpad, que ha sido un pequeño simulacro que hemos hecho, pero falsa alarma, porque os queríamos dar más instrucciones. Bueno, ¿tenéis ya preparados más o menos pensado lo que queréis contar? A ver, hacedme gestos así o hasta. Parece ser que bastantes personas decís que sí. Ok, bueno, entonces ahora os doy las instrucciones que faltan. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a poner más instrucciones por el chat, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver el chat, aquí estás. Aquí van unas buenas instrucciones, ahora las explico, pero ahí van todas seguidas. Entonces, la cosa se trata de trabajar en un caso. Lo primero que hay que hacer, esto ya os he explicado, que es decidir quién va a presentar el caso. Y a partir de ahí vienen asignados unos tiempos que os recomiendo seguir, ¿no? La persona que presenta el caso tiene 3 minutos para explicar en qué consiste el proceso de cambio y si has diseñado algo, tienes ya algo pensado, pues que lo cuentes también, que cuentes cosas relacionadas con la fórmula o todo el contexto que tú pienses que puede ser importante. Y después de eso hay unos 5 minutos para que quienes te han estado escuchando te puedan hacer preguntas o dudas aclaratorias. Que no te den soluciones, no le deis soluciones. Es para preguntar dudas, oye, me falta contexto, cuéntame también esto, cuéntame aquello, cuántas personas estáis, cuándo ha empezado esta situación, lo que sea, todas las dudas que tú tengas, que necesites porque después vas a hacer una labor de asesoramiento. Eres un agente de transformación y vas a hacer un asesoramiento en toda regla, como si fueses un agente de transformación que eres. ¿Vale? Entonces, pregunta todas las dudas que a lo mejor el compañero o la compañera que está presentando el caso, pues informaciones que no ha contado y que te hacen falta, ¿no? Después de eso, la persona que ha presentado el caso, si quiere y tiene una demanda concreta, la puede hacer. Oye, necesito ayuda, me gustaría tener ayuda específicamente sobre, yo qué sé, cómo invitar a participar a esta gente o cómo subir la energía porque están desmotivadísimos, desmotivadísimas, ¿vale? Puedes hacer una petición concreta si la tienes. Si no la tienes, no hace falta. Lo siguiente que vas a hacer va a ser apagarte la cámara como si no estuvieras y el resto de personas van a empezar una conversación
como si no estuvieras, hablando entre ellas, comentando sobre tu caso. Oye, pues yo me he dado cuenta que el tema de la visión parece ser que no está muy bien trabajado, igual ahí tendría sentido trabajarlo más. Oye, me he dado cuenta que, fíjate, nosotros y nosotras vivimos un caso parecido y lo que nos funcionó muy bien fue esto, esto y aquello. Oye, pues yo veo que parece ser que el tema de los recursos no están, porque me ha dado la sensación de que no tenían mucho tiempo o lo que sea, ¿vale? Lo que surja, que penséis que puede ayudar a esta persona. Pasados esos 7 minutos, la persona se vuelve a encender la cámara y tiene 2 minutos para contar de todo lo que has escuchado, qué es lo que te ha servido y dar las gracias, ¿vale? Así que en total, más o menos, esto os va a llevar, pues, a ver, sumamos los minutos, 7, 8, 9, 15, como no llega a 20 minutos, un poquito menos, ¿vale? Si hay algún grupo que por lo que sea sois rapidísimos y rapidísimas y rapidísimes y termináis antes, escogéis otro caso y lo empezáis, ¿vale? Otra persona, otro caso y empezáis, ¿vale? Pero más o menos la gente soléis ir como justita de tiempo. Da tiempo, es posible, pero no hay que despistarse del tiempo. Por eso es importante que alguien esté controlando el tiempo, ¿vale? Alguien que se ocupe de ese rol de timekeeper, mirando la hora y diciendo, ya llevamos 3 minutos aquí, ahora hay que saltar a lo siguiente, ¿vale? Eso también lo tenéis que decidir al inicio. Uy, os he contado millones de cosas. ¿Está claro? A ver, hacedme así, asá, o si hay alguna duda podéis poner por el chat. Más cosas. Puede ser que haya personas que por lo que sea, por dónde estáis, no podéis participar de la dinámica o no os apetece participar de la dinámica y me parece 100% respetable. Si es así, no entres a las salas. Como te pregunta ¿quieres entrar a la sala? ¿Se te ha invitado a entrar a una sala? Pues no entres y ya está. Así los grupos que se formen, si hay alguno que se queda sin participantes, nosotros y nosotras los podemos rehacer de alguna manera, ¿vale? Y moveros de salas para que en todos los sitios haya gente participando y que no se quede nadie solo y sola. ¿Qué más cosas? Si aún así estás en una sala y te encuentras con que el resto de personas están con las cámaras apagadas o no hablan o lo que sea, hay un botoncito para pedir ayuda. Pide ayuda y te iremos y te cambiaremos de sala o vuelve aquí a la sala principal y te mandaremos a alguna otra sala. ¿Sabéis cómo volver a la sala principal? ¿Todo el mundo sabe cómo volver a la sala principal? A ver, manos arriba. Hay alguna cabeza que dice que no. Vale. Para volver a la sala principal, abajo a la derecha, en el botón que todo el mundo vemos en rojo de salir, ¿verdad? Hay un botón que pone salir de la videollamada, ¿verdad? Ahora mismo ese botón pone salir. Cuando estás dentro de una sala, ese botón te da 2 opciones, salir de la videollamada o salir de los grupos pequeños, ¿vale? Si clicas salir de los grupos pequeños, te manda a la sala principal, ¿vale? Pero tienes que tener cuidado, no sea que te confundas y le des a salir de toda la videollamada. O sea que lee bien las 2 opciones para elegir la de salir de los grupos pequeños y así vendrás aquí a la sala principal, nos dices, oye, estoy sola en la sala, por favor, mandadme a otra y te mandamos a otra, sin ningún problema. También lo puedes hacer solicitando ayuda. ¿Sabéis cómo se solicita ayuda? A ver, hacer gestos así o así para saber. Vale, parece ser la mayoría de personas sí, pero alguna persona no. Ahora el botón no está habilitado porque estamos todo el mundo en la sala general, pero cuando vayas a los grupos pequeños aparece un botón que hasta ahora no estaba, que se llama pedir ayuda. Entonces le clicas ahí y eso nos manda un aviso a quienes estamos hosteando la llamada y apareceremos por allí alguien para ver qué es lo que pasa. ¿Sí? ¡Wow! ¿Mucha información o va bien? Me hacéis, Miriam, esto no es nada con lo que tenemos que manejar todos los días. Vale, perfecto. Pues ahora sí que sí, vamos a por ello. Os vuelvo a compartir las instrucciones de tiempos en el chat para que no se nos pierdan. A ver, ahí van. Venga, pues listas. Nicolás, cuando quieras. Vamos, estamos.
Bueno, a ver, ¿qué tal fue? Yo me muero saber qué tal fue, aunque estuve paseando por ahí y fui entrando en todas las salas, pero no dije nada porque les veía enfrascados y enfrascadas en las conversaciones. Pero quisiera saber un poquito qué tal fue. Entonces, a ver, voy a ver lo que estáis poniendo ya por el chat. Me encanta lo participativos y participativas y participatives que sois, que hago una pregunta inmediatamente raudas y veloces ya contestáis cosas por el chat. Es una maravilla este grupo. A ver, muy bueno, muy interesante, me encantó, nos acercó, me llevé ideas, enriquecedor, muchas sugerencias me dieron, muy buena experiencia con el grupo, muy interesante sobre todo los temas vividos. Qué bien, sí. Bueno, me alegro que haya sido interesante. En cuanto a contenidos, eso no tenía ninguna duda porque estoy segura que todo el mundo tenía experiencias fascinantes. Les oí ya utilizar los términos de, oye, dime esto de la fórmula, la insatisfacción, aquí y allá, os veía ya hablando con lenguaje técnico de auténticos y auténticas agentes de cambio, con lo cual ahí enhorabuena. Y hay una cosa donde quiero llevarles su atención y es la metodología que utilizamos para trabajar el caso. La metodología que utilizamos, si os fijáis, permite varias cosas. Primero, trabajar en un tiempo brevísimo de tiempo. Puede ser que haya algún caso que a lo mejor no os dio tiempo. Quisiera saber que me pongáis por el chat si en general sí que dio tiempo o no. Podéis poner 0 para no, 1 para sí. Hay unos cuantos ceros de arranque, luego hay bastantes unos, ceros, unos. Bueno, hay un 1,5, muy interesante. Uno justito el 1. Vale. Bueno, vemos ahí que hay unos cuantos ceros, porque es verdad que hay que ir muy rápido con los tiempos, pero luego hay también muchos unos. Diría que estamos ahí como 50-50, me ha dado la sensación. No sé, vosotros y vosotras lo podéis valorar viendo lo que pone en el chat. Entonces, alargando estos tiempos un poquito más, ahora no podía dar más margen porque queremos todavía hacer otra cosa más, me gustaría que os llevaseis otro contenido más, pero alargando los tiempos un poquito más, no mucho, que el caso dure en total como 30 minutos, 35, puede ser más que suficiente para trabajar un caso y es algo que podéis llevar a vuestro día a día. Cuando estéis bloqueados y bloqueadas con algo, no solamente procesos de transformación, cualquier otra cosa de vuestro trabajo, podéis pedir a 2 o 3 personas, oye, me dedicas 30 minutos de tu tiempo y seguís esta metodología y os puede servir para recibir muchísima información, ideas, sugerencias, observaciones, insights en un tiempo pues, razonablemente rápido. Entonces, bueno, señalar solamente eso, que es una metodología que podéis utilizar, que tiene nombre la metodología, la voy a poner en el chat para que lo conozcáis. Se llama Wise Crowds, que significa concretamente crowds es como un gentío, ¿no? Un gentío sabio, ¿no? Como un grupo sabio, podríamos traducirlo un poco más o menos al español, un grupo de sabio. Entonces, permiten en un poquito tiempo extraer la sabiduría, ¿no? Y tener las contribuciones de otras personas. Me gustaría saber cómo ha ido alguna experiencia concreta. Entonces, si os parece, bueno, espera a ver cómo vamos de tiempo primero. Sí, yo creo que una experiencia sí que nos da tiempo así rápido. Entonces voy a elegir a alguien random, totalmente al azar, para que nos cuente un poco cómo ha ido. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a mirar alguna de vuestras respuestas. Rodrigo Retamal, de Chile, estás en Chile. A ver si puedes abrir tu micro y te podemos escuchar. Sí, aquí estoy. Cuéntanos, Rodrigo, ¿qué tal ha ido la experiencia? ¿Presentabas tú el caso o estabas contribuyendo? Yo contribuí con una experiencia personal que me tocó vivenciar en algún momento en mi quehacer profesional. El grupo fue bastante participativo. No los puedo visualizar todo porque tengo varias pantallas, pero
Valga esto, que fueron bastante participativos, todos aportaron muchísimo. Mi experiencia fue básicamente la siguiente. Yo les comentaba, bueno, yo ejerzo la función de juez, ejerzo la función en un tribunal de familia. Y una de las materias que son más complejas desde el punto de vista de familia son aquellas medidas de protección en niños, niñas, adolescentes y aquellas que son de violencia intrafamiliar, porque se requiere algún tipo de insumo, de información que usualmente no llega con el requerimiento, con la demanda, no sé cómo ustedes la conocen. Pero al inicio del proceso nunca llega toda la información que uno necesita para tomar una decisión, por ejemplo, una medida cautelar, una medida de protección como previa. Entonces, lo que yo visualicé cuando yo llegué al tribunal era que tenían una base de datos de resoluciones, de proyectos de resoluciones que mandaban al juez, que era bastante escueta en cuanto a la necesidad de información. Entonces, después de un tiempo, me hice de la tarea de estadísticamente ver cuál era el movimiento a esa causa y me di cuenta que efectivamente no había un movimiento porque no había un insumo que nos permitiera a nosotros oportunamente adoptar una decisión, sea en uno o en otro sentido. Por lo tanto, lo que hice fue reunirme con el equipo de trabajo, básicamente consejeros técnicos, le explicaba a todo el grupo que los consejeros técnicos en mi país están trabajando la judicatura especializada de familia y que son generalmente psicólogos, trabajadores sociales o asistentes sociales y cuyo enfoque es bastante técnico. Por lo tanto, están para asesorar básicamente al juez en algún tipo de lineamiento técnico. Entonces con ellos yo me junté, les dije, por favor, denme como feedback los aspectos más importantes o relevantes en cuanto a derivaciones a un programa determinado para que me entregue la información a mí. Por ejemplo, si yo quiero hacer un diagnóstico, que yo le diga al programa, yo quiero que usted haga A, B, C, D, y estamos. Y con eso cubre un abanico y sirve como un paraguas bastante grande de las posibilidades. Entonces nos dimos el trabajo, lo implementamos en un proyecto de resolución estandarizado, se los propuse al resto de los colegas, se aprobó esto y se empezó a implementar. Y nos dimos cuenta que con la retroalimentación después teníamos más información oportunamente al momento de proveer la demanda, al momento de la audiencia, teníamos más participación del abogado que es el abogado del niño y adolescente, que se llama, acá en Chile se llama curador ad litem, me imagino que ustedes tienen un término muy similar a ese, y que por lo tanto teníamos activamente agentes que participaban en el proceso. Y eso significaba que al momento de que tú llegaras a la audiencia, estoy hablando 3 o 4 meses después de que se inició el proceso con una demanda, yo ya puedo preparar el juicio y ya tengo un insumo, sin perjuicio que a lo mejor ese mismo me basta para decir sí o no. No sé si me explico. Entonces, eso básicamente lo que yo le expliqué, me preguntaron básicamente, primero fueron varias líneas, pero la primera línea que yo noté fue el tema de los procesos, cómo se hizo, y le expliqué cómo se hizo este levantamiento de información y finalmente cómo se implementó, previo una capacitación de todos aquellos que a nosotros nos proveían de esa información, que era básicamente los funcionarios del tribunal, y luego una coordinación con los programas, para que ellos entendieran que nuestra lógica era no de tanto conocimiento, yo no necesitaba una Biblia que me llegara al tribunal, sino los grandes temas y básicamente un resumen de lo que significaba para ello la visualización de un niño. Por ejemplo, un informe psicoacadémico muy sencillo que nos dijera, el niño, por ejemplo, no va al colegio o el papá nunca adhiere a las citaciones, por ejemplo. La segunda era qué efectos tenía, por ejemplo, el incumplimiento, sanciones o alternativas de ella. Nosotros tenemos una sanción que se llama delito de desacato, básicamente, que es cuando uno incumple una resolución judicial. Yo tengo entendido que ustedes tienen, en Argentina tienen un tema más o menos muy parecido, y en España seguramente debe ser básicamente lo mismo, con algún tipo de nomenclatura distinta. Pero también les explicaba que a mí no me interesa eso, porque si yo sanciono un programa que colabora conmigo, mañana voy a tener a personas que van a estar enojadas con nosotros. Por lo tanto, lo que yo hacía en el fondo es decirle, mira, ¿sabes qué? Juntémonos, hagamos una reunión, yo los voy a capacitar, yo les voy a decir lo que nosotros necesitamos mirar para poder resolver y ustedes me mandan en función de aquello esta información. Tengo claro, a veces los tiempos no son los más adecuados, pero hay un margen. Cuando la cosa ya es persistente y se transforma en contumaz, ahí hay una sanción. Pero si no, tenemos la flexibilidad en el fondo de ir readecuando. Y finalmente me preguntaron cómo era el tema de qué efecto generó. Y yo dije, para nosotros yo creo que fue grato, porque esas audiencias que en el fondo eran solamente programáticas para no hacer nada, no tenían sentido. Y como no tenían sentido, finalmente lo que hicimos fue gestar información. Y sobre esa base tomar decisiones que más o menos van a ser oportunas. Uno tiene que entender que en este tipo de judicatura uno nunca es oportuno porque siempre llega con el conflicto, pero al menos la solución sea lo más
lo más cercana a un tiempo ideal. Básicamente fue eso. Yo voy súper grato con el feedback que ellos me hicieron y contento. Ojalá que esto sirva para algo y que la experiencia que a mí me tocó les permita a algunos de ustedes ejercer con mejores tiempos y establecer procesos que son más fáciles. Muy bien, muchísimas gracias, Rodrigo, por compartir esta experiencia con ese nivel de detalle y con esa generosidad. Muchas gracias, ¿no? Y hemos visto ahí muy bien cómo en el relato que ibas diciendo se podía leer perfectamente la fórmula, ¿no? Hay una insatisfacción clara, que es esa dificultad para generar el insumo o la ausencia del insumo, ¿no? Esa visión de bueno, llegar a esas sesiones y poder hacer algo y que no tenemos nada y entonces no sirve para nada la sesión, ¿no? Esos primeros pasos, ¿no? Que era bueno, explicar específicamente qué es el dato que necesitamos para en esa sesión poder trabajar y así que os faciliten una información útil, no cualquier otra información que a lo mejor luego a nivel judicial no sirve, ¿no? Y bueno, energía y recursos está claro que sí que lo había. O sea que muchas gracias. Con este relato vamos viendo como cada uno de los elementos de la fórmula. Vale, pues vamos a añadir un último elemento, ¿sí? Y con eso ya tenéis un montón de piezas con las que podéis jugar cuando tengáis que planificar vuestros procesos de transformación. Y el último es el relacionado con niveles de participación, que es algo que habéis estado nombrando de manera recurrente con distintas palabras. En ocasiones le llamabais participación, en otras habéis utilizado la palabra consensuar o consenso, involucrar, bueno, de muchas maneras lo habéis citado. Entonces voy a compartir de nuevo mi pantalla. A ver, disculpad, aquí está. Vale, yo creo que se ve ya, ¿verdad? Perfecto. Entonces, vamos a ver lo que pone aquí. Aquí aparecen de menos a más distintos niveles de participación, ¿vale? Esta información así, que además se lee rapidísima porque son 5 palabras, nada más ahí tiradas a lo largo de una línea, resulta muy obvia, ¿no? Bueno, si pensamos en términos de participación y pensamos de menos a más participación, es bastante fácil hacer una tabla o un gráfico como este, ¿no? El nivel más bajo de participación es dar una orden, yo te ordeno, o sea, el proceso de transformación va a ser, por ejemplo, vamos a coger el ejemplo de Rodrigo, ¿no? Ya que lo tenemos reciente. Se me ha ocurrido una forma para poder llegar a esas sesiones con un insumo que tenga la suficiente información para que podamos trabajar y entonces se va a hacer esto junto a todas las personas que hacen falta para que esto se ponga en marcha. Yo os explico detalladamente cómo hay que hacerlo y qué es lo que se va a hacer y qué es lo que quiero que hagáis y vosotros y vosotras lo vais a hacer, ¿no? Y no hay negociación posible. Eso sería un nivel muy bajito de participación. Algo participas porque tienes que ejecutar algo, pero no decides nada de lo que tienes que ejecutar, ¿vale? Por encima de eso estaría el convencer. He tenido una idea fantástica para poder llegar a esas sesiones con este insumo tan deseado, ¿no? Y os voy a convencer de que mi idea es estupenda, ¿vale? Y que es esta la manera de conseguir nuestro objetivo y no es otra, ¿no? Y entonces ahí despliego mis dotes de comunicación para que os entusiasme mucho lo que os cuento y queráis remangaros conmigo para ponernos manos a la obra y conseguir esto. Por encima de eso está el contribuir y es, bueno, yo tengo una idea de cómo hacer ese proceso de transformación, pero me gustaría tener vuestras contribuciones en términos, por ejemplo, de información sobre todo, ¿no? Porque a lo mejor hay muchas informaciones que yo no tengo y sin las cuales la planificación de ese proceso de transformación pues, no está suficientemente pensada o a lo mejor no es correcta al 100% porque falta información o hay cosas que yo no puedo hacer y necesito apoyo, ayuda, ¿vale? Entonces os pido contribuir, pero una vez que me habéis dado esa información o las herramientas o lo que sea que yo estoy pidiendo, la que decide en última instancia lo que se va a hacer soy yo, ¿vale? Entonces ya tenéis un mayor margen, un mayor espacio, ¿no? Pero sigue estando en mí, digamos, el poder de decisión, con lo cual participáis, pero con ciertos límites, ¿no? Por encima de eso sería colaborar. Y aquí en colaborar es
no decidís al mismo nivel que yo, pero sí que ya trabajamos mano a mano, pensamos de manera conjunta. Yo soy muy permeable a lo que decís, si presentáis ideas, opiniones, puntos de vista, no puedo desoírlos, he de incorporarlos de alguna manera y trabajamos muy conjuntamente, ¿no? Aunque en momentos de desacuerdo o en determinadas decisiones todavía yo me las reservo, ¿no? Y el nivel máximo de la participación es codecidir, en donde tanto vosotros y vosotras como yo decidimos a un mismo nivel, ¿vale? Con lo cual, si hay algo que estamos en desacuerdo, tendremos que consensuar. Vale, estos serían todos los niveles. Como digo, contado así es muy obvio, ¿no? Es, bueno, sí, tiene lógica, a lo mejor nadie os habíais parado a hacer la gráfica, o a lo mejor sí, pero es una gráfica que cualquiera puede construir, incluso se os pueden ocurrir otros niveles más intermedios, probablemente, ¿no? La importancia que tiene entonces esta gráfica, ¿dónde está? Si es tan obvia. La gracia que tiene es que, a pesar de ser sencilla, dedicamos poco tiempo a reflexionar en torno a esto. Y esto hace que no siempre, pero en frecuentes ocasiones, y ya veo a Juanjo haciendo así con la cabeza, haciendo que a Juanjo Guardiola hace sí, 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 con lo cual creo que sabe lo que voy a decir. Lo que pasa en más ocasiones de las que deberían es que invitamos a participar sin decir a qué nivel de participación estamos invitando. Con lo cual las personas se hacen, pues yo qué sé qué idea, depende de quién hay al otro lado, ¿no? Hay personas muy acostumbradas a lo mejor a participar y dicen, ¡ay, qué bien, voy a poder codecidir todo, yo también!, ¿no? Hay personas nada acostumbradas a participar y entonces van ahí, ¿no? Así como las vacas al tren que decimos aquí en España, que se quedan así mirando, escuchando, yo oigo, pero ni participo, ni opino, ni nada, estoy esperando a ver cuando me dan la orden y ya está, ¿no? Entonces hay un desajuste entre la invitación que tú estás haciendo y las personas a las que estás invitando a participar de la manera que sea. Y ahí es donde suele estar el problema, en ese desajuste. Y eso es lo que hace que haya problemas a nivel de participación, ¿no? Porque tú tienes unas expectativas, quienes vienen tienen otras, y como no las hemos dejado muy claras, no están aclaradas, no están puestas encima de la mesa en las ocasiones que no se hace. No siempre es así, hay veces que sí que se hace, pero no se clarifica con la frecuencia que se debería. Aquí es donde vienen los problemas, ¿no? Si yo vengo con la expectativa de que me vas a dejar decidir y luego resulta que me das órdenes, ya me vas a tener enfadada, desmotivada y probablemente boicotee las cosas que no me gusten. Sin embargo, si pienso que me vas a dar órdenes y luego resulta que me estás dando un mayor nivel de participación, a lo mejor la que se va frustrada o frustrado eres tú, porque dices, bueno, pero chica, Miriam, no dices nada, pero ¿para qué te he llamado entonces, no? Bueno, entonces puede pasar esto, ¿no? Aparte del montón de buenas ideas que a lo mejor puedo tener y que tú te quedas sin saber porque yo no te las cuento, ¿no? Seguro que se os ocurren muchas otras más cosas que da problemas en no clarificar esto. Y aquí es donde está la clave, es muy importante que primero tú tengas una reflexión sobre, vamos a ver, yo a estas personas que me tienen que ayudar para que este proceso de transformación salga adelante, porque yo solo o sola no lo puedo hacer, ¿a qué las quiero invitar? ¿Quiero ordenarles cosas? Que si quiero ordenarlos, pues lo digo y ya está. Que nadie se haga otra fantasía, porque si no va a ser peor. Quiero pedirles que colaboren y por lo tanto que sean pues bastante participativas. También pues voy a decírselo, voy a explicarles exactamente qué es lo que quiero, ¿vale? Así ese desajuste de expectativas no sucederá y todo el mundo tendremos lo que quiere. Luego puede ser que a quien invites le parezca bien o le parezca mal el nivel de participación a quien invitas. Eso es otra cosa. Pero es que si no lo dejas claro, además de que le parecerá mal, habrá confusión y todavía será peor, ¿vale? Entonces es mejor que lo digas claro, independientemente de que guste o no guste, porque siempre va a ser mejor eso que no esté claro. ¿Va bien hasta aquí? Muy bien, vale. Entonces, a ver cómo vamos de tiempo. Buenísimo. Hay una pregunta como reiterada, Miriam, entre la diferencia entre contribuir y colaborar, y acá arriba estaba una similar, lo mismo, contribuir y colaborar. Vale. ¿Cuál será?
Vale, contribuir y colaborar contribuir es que yo os pido información, os pido recursos, os pido cosas, pero luego lo que yo voy a hacer con esas cosas lo decido yo, ¿vale? Si me dais información, por ejemplo, no tengo claro a qué colectivos deberíamos llamar, siguiendo con el ejemplo de Rodrigo, para solucionar este tema de llegar a las sesiones con un buen insumo, ¿no? No sé si llamar a trabajadores y trabajadoras sociales, no sé si llamar también a psicólogos, psicólogas, ¿qué pensáis, ¿no? Y os pido vuestro punto de vista. Pero aunque el 100% de las personas que estáis aquí me dijerais llama solo a trabajadores sociales, por ejemplo, y trabajadoras sociales, después cuando yo me vaya a mi despacho, a mi oficina y me ponga a decidir, haré lo que yo quiera, independientemente de lo que hayáis dicho, ¿vale? Eso es contribuir, digamos que depositáis en mí una serie de recursos que me van a permitir a mí tomar mejor las decisiones, planificar un proceso de transformación mejor, pero soy yo la que decido. Sin embargo, en colaborar tenéis un nivel más de control en eso, o sea, tanto en que, por ejemplo, el 100% de las personas aquí me diríais, no, tienes que llamar a estos 5 colectivos porque si no se va a quedar incompleto, yo no voy a poder decir no, voy a llamar solo a trabajadores y trabajadoras sociales porque estáis, un número significativo de personas me estáis dando otra orientación, ¿vale? Y si estoy diciendo que os invito a colaborar, yo no puedo desoír esto. Ese es el matiz, en el que no estamos codecidiendo al mismo nivel, no, porque ese sería otro saltito más, pero sí que todas las contribuciones que hacéis tienen peso y hay una mayor colaboración, ¿no? Es como que pesa más las aportaciones que hacéis. ¿Se entiende ahora mejor? Ahí está un poco el matiz. Vale. Perfecto. Bueno, pues esta es la última pieza que quería añadir un poco para que cuando diseñéis vuestros procesos de transformación tengáis este elemento en cuenta. Ya veis que es muy sencillo, no hay tampoco de que darle, no hace falta darle muchas vueltas, es solo que tú lo tengas claro y que lo expreses con claridad. Ya está, nada más. Y no siempre al mismo colectivo de personas tienes por qué invitarlas al mismo nivel de participación. Puede ir variando. Para unas cosas puedes invitarlas a más participación, para otras a menos. O sea, es algo que puedes variar, ¿no? Dices, ay, es que como dije que iba a pedirles colaborar, ahora en esto que necesito dar una orden no lo puedo hacer. No, eso no pasa nada. Puedes ir cambiando siempre que vayas clarificando en cada momento, ¿vale? Y yo creo que ya está bien aquí. Nos quedan como unos 4 minutos para terminar la sesión, así que tal vez yo os haría una pregunta por chat rápida antes de pasarle el testigo de nuevo a los compañeros y compañeras de la organización. Entonces, por el chat os plantearía, bueno, después de toda la sesión de hoy, ¿qué es lo más valioso que te llevas? Algo que te llevas que te ha gustado. Ay, qué bueno, todo, herramientas prácticas, metodología, herramientas. Ay, lo del término de la fusión, fíjate, con el ejemplo, qué bueno. La fórmula, herramientas, claridad, fórmula, recursos. Qué bien, muchísimas gracias. Ha sido un placer, he disfrutado muchísimo la sesión. Mira que aquí en España son ya las 11, van a dar de la noche, pero me quedaba otra hora más. Muchas gracias por hacérmelo tan fácil. Un besazo y invitadme cuando queráis a lo que queráis. Y ya paso el testigo a la organización para el cierre. Bueno, mil gracias. La verdad que, como siempre, es un gusto tenerte y el aporte, yo creo, bueno, ahí decía métodos, recursos, el título era La fórmula del agente de cambio. Trajiste una fórmula, pero yo lo que puedo rescatar de tocarme estar acá junto con el team coordinando esto es, me encanta que el cambio venga desde el diálogo y el encuentro. Y lo han encontrado, vos lo fuiste guiando, diste una herramienta, un recurso, pero fue del diálogo y de la iteración entre compañeras y compañeros, digamos. Me pareció genial, encontraron un camino aún con el método, así que me parece buenísimo, así que te mereces a cámara abierta 11 de la noche en España, una energía que te mandamos desde Latinoamérica acá. Bien, genial. Nos vemos entonces. Para los que están en Argentina, disfruten el feriado largo, descansen en familia, con amigos, amigues, lo que quieran. Nos vemos martes para los que quieran
ver el encuentro de Amazon de 12 a 14. Miércoles que viene volvemos a las 18 horas con Kevin Ledman. Les cuento algo, somos un espacio de la música, del rock, y recién estábamos con Miriam, le di así el anuncio como rápido, mientras estábamos haciendo este encuentro el día de hoy de la comunidad, hoy teníamos, ustedes ya han visto, abrimos con Amy y cerramos teóricamente con Amy, vamos a cambiar porque parece que tenemos o queremos hacerle un homenaje. Acaba de fallecer y se fue de gira, como dicen los artistas, se fue de gira artística Tina Turner, así que nos vamos con la gran Tina Turner, merecidísimo, la teníamos para otra clase, pero nos vamos recordándola a ella. Nos vemos miércoles que viene. Miriam, querida, muchísimas gracias. Todo el team nuestro te agradece, el cariño, siempre Gracias, has estado al tiempo, prepara las clases, te digo, como pocas, así que muchísimas gracias. Nos vemos martes para los que quieran a las 12, miércoles en la Diplo, nuestra querida comunidad. Descansen, nos vemos.